están? Qué gusto tenerles por aquí esta tarde. Em, Voy a darle el espacio a María José Zagot para que haga la introducción. Sin embargo, quería primero agradecerle tanto a doña Ruth como a María José de la Escuela Judicial que nos están apoyando con esta charla y especialmente a doña Ruth, quien es jueza del Tribunal Colegiado de Liberia en la materia agraria y que colabora a la escuela con este tipo de espacios de capacitación. Gracias por el espacio con las personas facilitadoras judiciales. Y creo que hay algunas personas de los juzgados que apoyan a las personas facilitadoras, entonces que creo que es un buen combo para poder conversar sobre la reforma del Código Procesal Agrario. Entonces, más bien, le doy el espacio a María José, que creo que va a dar la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un honor para la Escuela Judicial poder compartir este espacio de información con todas las personas que están presentes, que están enlazadas a través de la plataforma. Sabemos que hay un esfuerzo para poder hacer este campito, ¿verdad? Realmente no sé si todos tienen conocimiento, pero la Escuela Judicial lo que hace es capacitar a funcionarios judiciales, pero sus capacitaciones, algunas de estas capacitaciones, según las necesidades, se trata de llevar a otras personas que no son necesariamente personas funcionarias judiciales, pueden ser personas de comunidad, facilitadores judiciales, como los que nos acompañan hoy, y se abordan diferentes temas. Para esta ocasión tenemos la oportunidad de ver un poquito y conversar un poquito sobre lo que es aspectos prácticos del nuevo Código Procesal Agrario, más o menos lo que se necesita saber sobre asuntos legales agrarios. Nos acompaña doña Ruth Alpizar, como bien lo mencionó doña Daniela, doña Ruth es jueza agraria, ella se destaca en el Tribunal Agrario de Liberia, tiene muchísimos años de experiencia y de hecho tiene también experiencia en materia civil, si no mal recuerdo. Doña Ruth es la persona que nos ha acompañado en este proceso de capacitación para personas facilitadoras judiciales. Y con esta pretendemos cerrar este ciclo. También queremos darle las gracias a CONAMAC porque a través de ellos empezamos este proceso o este viaje y pretendemos tener la oportunidad de continuar el próximo año con las zonas a las que todavía no hemos podido llegar, pero esperemos hacerlo pronto. Entonces, bien, sin más preámbulo, le doy la palabra a doña Ruth. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doña Ruth. Muchísimas gracias a Daniela y a María José y a todas las personas que hoy nos acompañan. Eh, Generalmente en este tipo de actividades iniciamos con una presentación, pero son muchísimas personas y yo sé que el tiempo es muy valioso, así que nos vamos a tener que pasar, ¿verdad? O brincar hoy un paso que para mí es muy importante, que es conocerlos a ustedes, poder interactuar un poquito y saber de dónde vienen, pero bueno, en términos generales sé que están de varias zonas y voy a también aclararles que si alguno o alguna gusta de la presentación, eso queda la tiene María José y también la puede tener Daniela, entonces nada más se la hacen llegar, así que con muchísimo gusto es un material que ustedes pueden usar y difundir también. Voy a compartir entonces acá en la presentación. A ver, me avisen si ya la están viendo. Todavía no, pero a veces Aún dura un no. poquito en cargar. ¿Ahora? No. No. Vamos a repetir el paso, a ver. A ver. Y ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bien, como les dijeron, me llamo Ruth Alpizar Rodríguez, tengo más de 25 años de ser jueza, la mayor parte he sido jueza en materia agraria, aunque estoy en Liberia y es donde la parte de Guanacaste que le corresponde al juzgado de Liberia, la que más conozco. También he ejercido como jueza en el Tribunal Agrario, que conoce todo el país. Así que, pues, un poquito de todo el país he ido conociendo a raíz de mis funciones. Y en los últimos años, pues, he estado también unos pocos años como jueza civil, pero básicamente mi formación es como jueza agraria y por eso es que hoy los acompaño en esta presentación. Si hay alguna palabra que utilice, alguna frase que no la tengan clara,
por favor, o levantan la mano o en el chat y tal vez Daniela o María José me hacen el favor de interrumpirme y hacerme la pregunta. O bien al final, si nos queda chance, pues damos un espacio para preguntas y con mucho gusto algo que haya dicho que no les haya quedado claro o alguna duda que tengan sobre lo que les voy a comentar, pues con mucho gusto me la pueden hacer. Voy a comentarles que estamos haciendo esta actividad y se le está dando, digamos, una capacitación en general a todas las personas que de alguna manera puedan ayudar a resolver conflictos relacionados con lo agrario, ya sea a través del Poder Judicial o en el rol de ustedes como personas facilitadoras, porque tuvimos una reforma que entró a regir este año. El código en realidad tiene más historia y está aprobado desde hace más de 7 años, pero por diversos motivos no había empezado a ser ley hasta este año. Por eso es que están recibiendo esta capacitación y se llama Código Procesal Agrario. Tampoco es que se cambió absolutamente todo, no. Hay muchas cosas, o por lo menos lo que había bueno del pasado, como una ley que se llamaba Ley de Jurisdicción Agraria, lo tratamos de mantener y lo que hicimos fue, pues, con todas las mejoras de los últimos años que se ha visto, el uso de la tecnología, lo que ya ustedes han conocido que se llama hacer los juicios por audiencias orales, que es tratar de que no se haga todo por escrito, sino que haya más actos que sea entre las partes con el juez presente, pues eso también se trató de traer a la materia agraria y por eso es que estamos hoy hablando un poquito de qué es lo que trae en forma básica el Código Procesal Agrario por si ustedes tienen que ayudar a alguna persona en relación con la materia. Les voy a hablar entonces básicamente de las novedades principales que trae esta reforma, los principios y reglas básicas, porque eso es importantísimo que las personas entiendan, ¿verdad? Cuáles son las reglas básicas que este código trae que nos van a ayudar a solucionar la mayor parte de los problemas que se presenten cuando no haya una solución expresa en el código, los tipos de conflictos que se pueden ver en materia agraria, porque la reforma aclaró o por lo menos expresó de una manera más clara algunos conflictos que antes no se sabía si los podíamos llevar adelante o no los jueces agrarios, los tipos de proceso y bueno, algunos consejos prácticos que les podemos dar cuando hacemos conciliaciones en agrario a los jueces que también les pueden servir a ustedes para hacer la mediación y algo muy importante que es una novedad que trae, pues en realidad no es tan novedoso, pero sí es algo, digamos, una herramienta que se está fortaleciendo en este código, que es la homologación, ¿verdad?, de los acuerdos y que es muy importante si ustedes logran que las partes lleguen a acuerdos cuando ustedes o las personas en conflicto, cuando ustedes median y les quieren dar todavía una mayor garantía que les expliquen esa posibilidad y bueno, al final vamos a hablar un poquito de eso. Y también porque no me quiere pasar. Bien, al final yo les voy a pedir, si nos da chance, que comenten sobre las principales reflexiones, ¿verdad?, que ustedes hayan tenido sobre lo que hoy vamos a hablar, para que si quieren ustedes tomar nota o apuntar algunas palabras claves que después les haya llamado la atención y nos las quieran comentar, pues perfecto. ¿Qué cambios importantes tiene entonces este Código Procesal Agrario, que lo tenemos a partir del 1 de marzo de este año, ¿verdad? Y que pues no era lo que nos regulaba en los procesos del pasado. Quiero aclarar también, por si alguien les pregunta, que el código rige nada más lo que empieza a partir del 28 de febrero. Los procesos viejos que estén antes del 28 de febrero se siguen rigiendo con la ley anterior, o sea, con lo que estaba cuando el proceso inició. Para que no se extrañen si llegan a un juzgado agrario o alguien les pregunta y le digan, no, pero es que ese proceso no se rige con el Código Procesal Agrario. Es por eso, ¿verdad? Porque el código dice, bueno, vamos a aplicar esta nueva ley, pero solo a los procesos que entren cuando ya la ley se puede aplicar, que es a partir del 28 de febrero de este año. El código, como les dije, trató de recuperar lo mejor que teníamos del pasado, ¿verdad? Con la anterior ley y fortalecer o superar algunas debilidades. Pero bueno, parte del problema es la mora que tenemos, ¿verdad? Lo que duran los procesos y esperamos, porque somos muy poquitos jueces en todo el país para ver lo de agrario, ¿verdad? Somos como 25 juzgados, creo que por ahí anda el número, distribuidos en todo el país y además juzgados con pocos jueces. Algunos tienen un solo juez, la mayoría tenemos dos.
extraordinariamente hay 3 jueces, ¿verdad? Entonces vean que no es que hay un montón de jueces para tramitar lo agrario. Y a nivel nacional, lo que llamamos la segunda instancia, que son los jueces de apelaciones, o sea, los que revisan las sentencias de los jueces de los juzgados, existe lo que se llama el Tribunal Agrario y ese está integrado solo por 6 personas. Imagínense, 6 personas para revisar todas las apelaciones que le llegan de todo el país en materia agraria. Entonces es muy poquito, ¿verdad? El personal y por eso es que ellos sí están un poquito más atrasados. Con la ley anterior, que era una muy buena ley, pero bueno, desgraciadamente no siempre se aplica, ¿verdad? Como se esperaba. El proceso era especialmente escrito, o sea, la mayoría de los actos de las partes, de lo que las partes presentan, y la mayoría de los actos que hacían los jueces eran por escrito. Con el nuevo Código Procesal Agrario se espera que muchas de esas actuaciones sigan siendo o se hagan de manera oral, o sea, las partes en presencia del juez, y que el juez también les resuelva en ese momento. Sin embargo, algunas cosas tienen que seguir siendo por escrito por un tema de seguridad jurídica y por un tema de mayor eficiencia. Entonces, sigue siendo escrita la demanda, la contestación, el recurso de casación, que eso no siempre lo tienen, que es cuando se presentan de lo que nosotros llamamos salas, y aunque la sentencia se dijo que tenía que ser oral, en realidad en la práctica hemos visto que eso no es lo más conveniente, más en procesos agrarios, que como ustedes verán, los procesos agrarios, la mayoría no se hacen en las oficinas, se hacen en las fincas. Entonces, por muchas situaciones, no solamente de seguridad, imagínense las partes ahí que en ocasiones están muy preocupadas de si van a sacarlas o van a sacarlas de una finca, si les van a pagar o no les van a pagar una cosecha. Por más que uno trate de tranquilizarlas, imagínense si un juez le dicta una sentencia oral ahí y le dice usted tiene que salir en 5 días, llevarse todo su ganado, llevarse todas sus cosas, puede ser que se violente mucho, tal vez no le haga nada a la persona juzgadora, pero sí le haga algo a la otra persona. Entonces, un tema de seguridad. Es el tema de no necesariamente dictar las sentencias orales en el lugar porque no sabemos cómo van a reaccionar las personas y nosotros no estamos ahí con policías, ni tampoco en un edificio que brinda cierta seguridad. Pero no es solamente ese motivo. También está el tema de que estamos cansados. O sea, cuando les digo que hay que dictar la sentencia, ya nos hemos asoleado, nos hemos mojado, son 4, 5, 6 horas de estar escuchando pruebas, de estar caminando. En ocasiones no llevan agua, las personas entonces están deshidratadas o no les alcanzó las galletas y las frutas que llevaban. Hay que salir del lugar porque les estoy hablando que en ocasiones son 2 o 3 horas de caminar o andar a caballo para llegar a los lugares. Entonces, imagínense lo que es a un juez dictar una sentencia cansado. Entonces, eso tampoco es conveniente, ¿verdad? O lo que les decía, tal vez el juez no esté cansado, pero hay que salir por un río que tal vez está lloviendo, que se puede crecer, o la salida de noche puede ser peligrosa, aun cuando andemos en carro. Entonces, son muchos los factores que hacen que los jueces, por lo menos, hemos optado porque la sentencia no sea oral. Entonces, ¿qué ha quedado por escrito? La demanda, la contestación y las sentencias y un recurso que se llama casación. Lo demás, si se puede hacer oral, lo hacemos oral. ¿Cómo lo haríamos oral? Bueno, el juez recibe la demanda, la comunica por escrito, o sea, le comunica por escrito a la parte demandada que hay una demanda en su contra, en la mayoría de los procesos es así, el demandado contesta por escrito. Y ahora sí, el juez tiene las 2 posiciones de las partes, lo que dice la parte que demanda y lo que dice la parte que se defiende. Entonces, con esas 2 posiciones, el juez ahora sí decide si va a tener que hacer una sola audiencia donde va a recibir, donde va a revisar que no haya ningún problema y de una vez definir qué prueba va a admitir y de una vez recibirla y ya ahí escuchar a las partes el cierre, ¿verdad? Que se llaman conclusiones y luego les dice que va a emitir la sentencia, rara vez oral, casi siempre por escrito. O puede el juez hacer 2 audiencias, que eso podría hacerse en unos procesos que se llaman ordinarios, donde dice, bueno, primero voy a convocar solo a las partes y a los abogados para definir, porque eso es un asunto más complicado, ¿verdad? Por eso se aplican los ordinarios, si quieren conciliar, si qué prueba voy a recibir, qué tenemos que definir, y una vez que tengamos eso listo, señalamos otra fecha para recibir la prueba. Entonces, depende de la complejidad de los asuntos.
El juez puede hacer una sola audiencia o puede hacer dos donde se hace la mayor parte de las cuestiones. Esto no significa que los abogados no puedan presentar gestiones por escrito. Sí, sí lo pueden hacer. Pero si viene una audiencia o eso se puede resolver en audiencia, se va a resolver en audiencia. Entonces vean que ese es uno de los principales cambios que trae la reforma y con este tema se pretende que haya una mayor humanización. Aunque les cuento que eso de la mayor humanización ha sido más para otras materias, porque en agrario, como los jueces siempre teníamos que ir en la mayor parte de los juicios a las fincas, en realidad siempre hemos tenido mucho contacto con las partes, entonces conocemos quiénes son, dónde viven, cómo viven, cuáles son sus problemas de vivencia, dónde están sus familias. Entonces esto siempre, para nosotros, digamos, la humanización en la audiencia no era tan necesaria como sí lo era en otras materias. También se espera que el proceso dure menos. Pero aquí voy a aclarar que no es que la reforma va a ser el milagro de que los procesos duren menos. Eso siempre lo he aclarado. Lo que va a durar menos es el momento en que se hace la prueba, la recepción de la prueba y el momento en que el juez emite la sentencia. Eso sí se les garantiza que salga en semanas o lo sumo un mes máximo mes, 2 meses, creo máximo, ¿verdad? Por la norma que existe, porque ahora hay una sanción si el juez no la emite en ese plazo. Antes no la había. Y entonces lo que se les garantiza es que entre la prueba recibida y la sentencia va a haber muy poca espera, de meses máximo. En cambio, antes la realidad era que en ocasiones la gente iba al juicio, ¿verdad? Recibían la prueba de que ustedes han escuchado que se llama confesional, a los testigos, y en ocasiones pasaban hasta 2, 3, 4 jueces por la oficina y nadie les dictaba la sentencia. Eso ya no se puede hacer. Incluso la tiene que dictar el mismo juez que recibió la prueba, que eso es muy importante. Entonces, por eso es que tiene que hacerla rápido, para que no le pase nada, para que no lo cambien. Y si ese juez incluso se va para otra oficina, no es que dejó ahí el trabajo botado, no, le toca llevarse ese expediente y terminar de dictar la sentencia, aunque esté en otra oficina. Entonces, por eso es que hay ciertas garantías, ¿verdad? De que sí, entre el juicio y la sentencia va a ser poco la espera, pero para llegar al día del juicio puede ser que tenga que pasar hasta un año. Entonces, por eso se los digo, ¿verdad? De que es una menor duración, creo que sí, pero no significa que se vayan a hacer por obra y arte de magia los juicios rapidísimos. Es que no me quieres dejar pasar la presentación. Muy bien. Les comenté antes que habían unas reglas muy importantes, nosotros les llamamos principios y reglas de las dos maneras, porque son los que nos ayudan a interpretar las normas, a aplicar otras normas y son reglas que tenemos que respetar, como en la casa cuando los papás dicen, bueno, aquí hay reglas básicas, no se puede maltratar al hermano, no pueden llegar después de las 10 de la mañana y algunas, perdón, de las 10 de la noche y algunas reglas básicas que todos saben que hay que respetar, ¿verdad? Esas son básicas y sirven para ayudar a que la familia esté bien. Bueno, es lo mismo que pasa con las reglas y principios del Código Procesal Agrario. Son muy importantes y por eso yo voy a ir explicándoles una por una. Las fotos que ustedes pueden ver ahí, algunas son la mayoría de compañeros que me las han suministrado. Algunas se relacionan directamente con el principio, otro tal vez les cuesta un poco más la relación, pero para que vean cómo los jueces hacemos los juicios, ¿verdad? Entonces yo voy a ir tal vez señalando algunos de esos aspectos para que lo vean. El primer principio muy importante es el de la dignidad humana. Todos, abogados, partes, testigos y jueces tienen que respetar a las personas, tienen que evitar humillaciones, tienen que evitar insultos, tienen que evitar burlas, porque un proceso judicial no da para eso. Un proceso judicial es para resolver un conflicto, no para humillar a nadie. Entonces, ese es uno de los principales reglas y en varias normas del Código Procesal Agrario está y se lo recuerda a las partes y a los jueces que todas las actuaciones que hagan tienen que ser siempre con respeto a la persona. El segundo principio, y ustedes tal vez lo han escuchado varias veces, se llama debido proceso. Ese es un principio de todas, absolutamente todas las materias, muy importante, que básicamente tiene muchas explicaciones jurídicas complicadas, ¿verdad? Pero básicamente lo que significa es que los jueces en las decisiones más importantes, especialmente para dictar la sentencia, debimos haberle dado a las dos partes la oportunidad
de hablar y ser escuchadas, o sea, tanto a quien demanda como a quien se defiende. Y eso también aplicarlo en ciertas decisiones durante el desarrollo del proceso y también de que respetemos lo que es el orden del proceso, ¿verdad? Que el proceso tiene un orden, ¿verdad? Es una serie de pasos que hay que respetar y eso también tiene que ver con el debido proceso. Y algo muy importante que trae este código, que no lo tiene ningún otro código en el país, ninguna otra materia salvo la de familia. Creo que solo la de familia y ellos lo han hecho vía interpretación y nosotros que lo incluimos en el código en agrario es que se le pide a los jueces que le abren el lenguaje claro a las personas, que son las que llevan en sí la carga del conflicto. Pero eso cuesta muchísimo, porque imagínense que es decirle a los abogados que se quiten ese chip que tenemos en el cerebro de haber estudiado 5 o 6 años en la universidad con un montón de vocablos y palabras raras, ¿verdad? Como también lo usan los doctores y los ingenieros. Y ahora decirles, vean, ustedes pueden seguir usando esas palabras, pero cuando le hablen a las partes del juicio, ya sea por escrito o en una audiencia, no importa que usen esas palabras, pero están obligados a explicárselas adicionalmente en forma sencilla a las partes. Entonces, vieras que eso ha costado mucho, pero bueno, es una garantía que tiene el código y ojalá que las personas la, la ejerzan y cuando no le entiendan algo a un juez que les dijo por escrito o verbalmente en una audiencia, levanten la mano y le digan, no le estoy entendiendo, le pido que me explique de una manera más sencilla qué es lo que me quiere decir. Pero bueno, esperemos que esta garantía de verdad empiece a ser efectiva. La itinerancia, vean esa foto donde hay 3 personas con el agua casi hasta la cadera. El juez es el de la camisa azul. Esos en Guapiles, lo que les decía, nosotros llamamos itinerancia la regla que nos obliga a ir a los jueces al lugar en conflicto. Esa es importantísima por varias razones. Una, como van a ver, que es otra regla de la gratuidad, es más barato llevar al juez y a quien le asiste al lugar que traer a 10 personas entre abogados, partes y testigos a un edificio. No solamente por el costo del traslado, sino de la alimentación. También el tema de la percepción. No es lo mismo escuchar a una persona hablar de un lugar que le describieron en una hoja, en una demanda, en una contestación o por más fotos y videos que le hayan presentado, a estar en el lugar y conocerlo y ver cómo es y también incluso la veracidad de los testigos. No es lo mismo que un testigo le esté contando algo a uno en una oficina encerrada por 4 paredes, que uno se tenga que imaginar qué es lo que el testigo le está explicando, a estar en el lugar y que el testigo le diga, vea, fue allá en aquel punto que yo estaba y yo estaba haciendo tal y tal cosa y yo por eso podía ver, ven la diferencia, ¿verdad? De que estar en el lugar de los hechos le da muchísima más riqueza a la percepción del juez de todo lo que ha pasado cuando es posible. Ahora, eso no significa que absolutamente todos los juicios tengan que hacerse en el lugar. Hay algunos que no. Son solo aquellos que lo ameriten. Entonces, si los juicios no hay que recibir, no hay que hacer un reconocimiento, no hay que recibir prueba testimonial, que son lo que llamamos juicios de puro derecho, no se va. Tampoco en ocasiones ya se ha ido por el juez al lugar porque ya fue a hacer un reconocimiento, porque había que resolver algo previo antes de recibir, de hacer el juicio propiamente. Y las partes le dicen, vea, señor juez, ya usted fue al lugar, ya nosotros estuvimos ahí, es más rápido por la agenda y no nos sale caro que todos vayamos ahí a la oficina suya, mejor señálelo en la oficina. Entonces, eso se puede hacer también. La cuarta regla es la inmediatez. Como ven ustedes ahí la imagen también, si la pueden ver, este es un juicio en San José. Vean dónde está el público, el Aquí ganado en o ocasiones. ¿no? Los Ok. hacemos grabados, se graban audios y vieran que en ocasiones no podemos escuchar lo que dijo una persona porque sale el mugido de un toro, de la vaca, ¿verdad? Entonces, el ruido ambiente en ocasiones nos afecta las grabaciones, pero como ven, ese es un juicio hecho al aire libre. Por eso les digo que en ocasiones nos mojamos, nos asoleamos, ¿verdad? No siempre hay donde cubrirse. Y la inmediatez tiene que ver con el tema de lo que antes les adelanté, de que el juez que recibe la prueba es el juez que les va a dictar la sentencia. Entonces, eso es una gran garantía, ¿verdad? Porque no es lo mismo como antes, que uno lo recibía, otro iba a leer, ¿verdad? Todo lo que apuntaron de lo que ese día dijo el testigo, porque ni siquiera se grababan, eran leídas las actas y luego resolvía. Ahora no. El juez que estuvo en el juicio es el que dicta la sentencia.
El siguiente principio le llamamos solución efectiva. Esto lo que quiere decir es que los jueces tenemos que tratar de aplicar todo lo que se pueda para lograr la solución más integral al conflicto, ya sea a través de la sentencia o a través de los medios alternativos como una conciliación. ¿Y por qué decimos una solución integral? Porque en ocasiones las partes nos presentan en las demandas y en las contestaciones los conflictos a medias. Y cuando estamos en una conciliación salen un montón de cosas que si se dictara la sentencia no se podrían resolver, pero que a través de una conciliación tal vez sí se puedan resolver. Entonces, la idea es que, ¿verdad?, que se logre hasta donde sea posible la mejor solución y más efectiva del conflicto. Un principio muy importante que tenemos en materia agraria desde siempre, incluso antes de este código, es la oficiosidad relativa, ¿verdad? Que es relativa porque oficiosidad significa que los jueces agrarios, después de que se plantea la demanda, que eso no es a voluntad de nosotros, ¿verdad? Es de las partes, a partir del planteamiento de la demanda, tiene que hacer todo sin que las partes le pidan que lo haga. Y lo más pronto posible, que es otro principio que se llama celeridad. Pero en ocasiones los jueces no podemos avanzar con el proceso porque le dijimos a la parte actora o a la parte demandada que tenía que hacer algo, especialmente casi siempre es a la parte actora. Le dijimos a quien demanda, mire, es que para poder continuar, usted primero tiene que decirnos dónde hay que notificar al demandado. Y no nos dice, y no nos dice, entonces ahí no podemos avanzar. Ahí, por supuesto que hay una sanción, si no nos llega a decir, casi siempre se termina la demanda, se termina el proceso, no sigue. Pero no hay que estarle diciendo al juez, mire, señor juez, yo le presenté aquello hace 2 meses, resuélvamelo, ¿verdad? Pues sí lo pueden hacer si hay tardanza, pero no para que el juez lo haga porque él por ley tiene que hacerlo aunque las partes no se lo digan. La siguiente regla se llama publicidad temperada. Vean esta otra imagen. Ah, bueno, por cierto, la primera imagen que están viendo ahorita es un juicio indígena en la zona sur. Vean que ahí están reunidos, están en un juicio, incluso ahí en ocasiones hay que sentarse en el suelo, porque si no hay donde una silla, pues ni modo, si hay cansancio, en el suelo. Y esta otra imagen que ustedes ven aquí de publicidad temperada, ese es un juicio donde no me veo yo, pero ese sí lo hice yo en Liberia. Y les comento por qué esa imagen, por qué esa foto es para que vean que estamos debajo del único árbol que nos daba sombra. Entonces, conforme la sombra se iba corriendo, nosotros nos teníamos que correr porque era un sol groserísimo y a un calor terrible, ¿verdad? Entonces, eso fue un juicio acá en la zona de Guanacaste. ¿Por qué lo traje a colación? Porque si ustedes notan, estamos a la orilla de la calle pública. El tema de la publicidad temperada es que los juicios son públicos, las audiencias de juicio, salvo la etapa de conciliación que es privada, salvo que por un tema de dignidad humana el juez disponga que algo tiene que hacerse de manera privada o porque haya alguna prueba sobre algún secreto comercial, algún secreto bancario, algo que tenga que ver con secretos que se tienen que proteger por ley, ¿verdad? O con el tema de dignidad humana. Entonces, sí hay excepciones a la publicidad, pero el juez tiene que decir y justificar por qué. Si no es así, los juicios son públicos. Ahora, en un edificio que hay salas, pues si caben 50 personas en la sala para escucharlo y se mantienen bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero en las oficinas de los jueces no caben tantas personas cuando lo hacemos en una oficina. Entonces, es público, pero va a depender del espacio. Si el juez no tiene espacio para que lleguen las personas, pues no van a poder llegar. Y en los lugares en agrario tenemos dos situaciones. La primera es que el juicio puede ser que se haga dentro de fincas privadas. Y si es así, no podemos permitir público salvo que la persona propietaria de esa finca lo permita. Porque imagínense lo que es meterle, no sé, a 15, 16 personas y el juez no puede estar cuidando que esas 15, 16 personas no se vayan a robar los mangos o las naranjas que hay en la finca porque les dio hambre. Entonces, solamente si lo permite la persona propietaria, pues permitimos que entre personas que no sean las partes necesariamente. Y en ocasiones hay que hacerlos a la orilla de la calle. Si lo hacemos a la orilla de la calle, no importa, la gente que quiera escuchar siempre y cuando no obstaculicen el paso, ¿verdad? Y se porten bien, o sea, que no obstaculicen la audiencia propiamente. Un principio muy importante, una regla es el de la conciliación. Las partes tienen derecho, si quieren, a terminar su proceso de manera anticipada a través de un arreglo y los jueces estamos obligados a ayudarlos, ¿verdad? Hasta donde la ley nos permita a que concilien. Y arriba tienen el de la oralidad,
que es la regla que les he estado explicando desde el inicio, ¿verdad? Donde se dice que la mayor parte de las gestiones que hagan las personas y los jueces, si es posible hacerlas oral, pues las vamos a hacer oral y pues si no, se tendrán que resolver de manera escrita. El siguiente es accesibilidad. El código trae varias reglas que le recuerda a los jueces que tenemos que tratar, especialmente porque manejamos muchísima población adulta mayor, muchísima. Aquí en agrario tenemos un problema. Del 100% de los asuntos, yo les puedo decir por ejemplo, que yo trabajo en mi oficina, por lo menos un 80% son de personas adultas mayores. Y en otras zonas del país, además de eso, tienen población indígena. Entonces hay que garantizar, no solamente en el tema del lenguaje, sino en ocasiones en el tema de escucha, ¿verdad? Porque tienen problemas auditivos, porque tienen problemas para trasladarse. Entonces los jueces tenemos que tratar de garantizar que las personas, además de que no se les afecte su dignidad, ¿verdad? Tengan la mayor posibilidad de entender y participar en la medida de lo posible en los actos del proceso. Una regla muy importante en agrario, la de la verdad real. Los jueces en agrario, a diferencia, por ejemplo, de la materia civil, somos muy dados a pedir prueba de oficio, le llamamos así, para buscar la verdad real. Esto es prueba esencial que tal vez las personas no ofrecieron en su momento, pero que el juez dice, pero ¿cómo voy a resolver ese conflicto sin esa prueba? Pero ojo, no puede eso significar que el juez va a favorecer a una de las dos partes. Para eso ellos tuvieron abogados y debieron haber buscado el mejor para que les hiciera la mejor defensa. Pero este es un caso, por ejemplo, en que les voy a decir en el pasado, que ambas partes están hablando de planos y que hay problemas con los planos y ninguna ofrece un peritaje. Los jueces no somos topógrafos. Entonces necesitamos que venga un topógrafo y nos diga si es cierto que los planos tienen o no problemas. Entonces en esos casos el juez tiene que pedir, porque las partes están diciendo que los planos tienen problemas, pero ni los abogados ni nosotros somos topógrafos. Entonces ahí el juez dice, no, no, un momento, yo necesito que venga un técnico, un científico que me diga si es cierto o no, que hay un problema con esto que ustedes dicen. También me pasó hace mucho a mí que todos los testigos de ambas partes en un juicio hablaban de un señor y todos lo mencionaban que el señor se las sabía todo sobre el conflicto. Ambos testigos, tanto los de la parte que demandaba como de la parte demandada. Y ninguno lo ofreció. Y al final, cuando terminaron los 5 o 6 testigos que había recibido, les pregunto que dónde vive ese señor que todos habían mencionado y me dicen que como 2 o 3 casas para allá. Y le digo, ¿ya le están ahí? Me dicen, sí, ahí está. Le digo, vaya, tráiganmelo. Y el señor me rindió la declaración de una manera muy objetiva y de lo que él conocía. Y todos lo habían mencionado y no entendía yo por qué los abogados no habían ofrecido un testigo que para ambas partes era importante y que vino a dar una visión muy objetiva del conflicto que las partes tenían. El siguiente son dos, celeridad y concentración, son dos reglas hermanas. Yo les decía que los jueces agrarios no solamente tenemos que hacer las cosas sin que no las pidan, ¿verdad? Cuando podemos, sino que además hay que hacerlo lo más rápido posible. Esto es el ideal. Yo sé que en la vida real puede ser que no sea así en todos los juzgados, pero esa es la meta y por eso el proceso agrario tiene una particularidad, tiene plazos muy breves y ahí tienen que tener cuidado las personas demandadas y también la parte actora y los abogados, porque se confunden, porque en otras materias les dan 15 días, por ejemplo, para hacer algo y se atienen y no van a leer el código agrario. En el código agrario tal vez son solo 3 días o 5 días y en ocasiones por eso los abogados presentan tarde las gestiones. Los procesos son muy breves para que trate de caminar, perdón, los plazos son muy breves para que trate de caminar rápidamente el código. La siguiente regla se llama instrumentalidad y tiene que ver con el hecho de que las normas que están en el código es para darle una solución efectiva al conflicto. Entonces el juez tiene que utilizarlas para poder dar solución a ese conflicto, interpretarlas siempre de manera que sirva para eso. Y algo muy importante que solamente tenemos, creo que en laboral, familia y agrario, que es la gratuidad. En agrario, la gratuidad es importantísima porque muchas de nuestras personas de los conflictos son personas de escasos recursos o que solamente tienen la finca que está en conflicto como bien patrimonial. Imagínense si eso que están defendiendo lo tuvieran que vender para después pagarle al abogado. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, en agrario se tratan de eliminar todos los costos. Hay algunas cosas que sí se tienen que pagar.
Entonces, todo lo que se pueda hacer gratuito, se hace gratuito durante los procesos, algunas cosas no, porque eso es definitivamente por ley, es interés muy, muy particular privado, entonces ahí no se puede. Pero una de las formas mejores que tiene esta regla es que en agrario hay defensa pública gratuita. Y además es una defensa especializada. Se supone que los abogados que se llaman defensores agrarios, que están en esa defensa pública, son personas que han estudiado o por lo menos se van especializando en la materia agraria. Entonces, si la persona no tiene abogado para demandar o no tiene dinero para pagarlo, perdón, no tiene dinero para pagar el abogado para demandar y tampoco tiene dinero para pagar el abogado para defenderse, puede buscar a la defensa pública. Entonces, vean que incluso en ocasiones tenemos procesos donde hay un defensor de la parte actora, que es quien demanda, y otro defensor de la parte que se defiende. Así que si no hay dinero para defenderse, no hay problema. El Estado les da un abogado y por lo general un abogado que es, digamos, que tiene su experiencia en la materia. Estas son, digamos, hay un poquito de reglas más, pero bueno, estas son las más importantes y que me parece que ustedes como facilitadores deben conocer para que si alguien les pregunta o ustedes explicarles, ¿verdad? Que tienen esas garantías y que pueden exigirlas o por lo menos preguntar por ellas para que se las expliquen mejor. Voy a hablarles ahora de los tipos de conflictos que se conocen en los tribunales agrarios, no de los procesos, eso se los voy a explicar después, sino qué materias, qué temas somos los que vemos, porque no es cualquier cosa lo que podemos ver en agrario, nosotros somos una materia especializada, como por ejemplo lo de familia, ¿verdad? Que tiene que ver con los asuntos de familia, de los hijos, de matrimonio, de divorcios, ¿verdad? De problemas para las personas con discapacidad y otras más, o laboral, que tiene que ver con los problemas, ¿verdad? De empleadores y empleados. Nosotros tenemos una jurisdicción también especializada que cubrimos diversos tipos de procesos, pero cuando ya eso no tiene que ver con lo que yo les voy a comentar, pues ya no lo podría ver un juez agrario, tendrían que ir o a un contencioso, o a un laboral, o a un civil, o a un penal, ¿verdad? O a uno de familia. Entonces voy a hablarles rápidamente de lo que vemos los jueces agrarios. Vemos lo que tiene que ver con terrenos que sean de naturaleza agraria. ¿Qué significa eso? Bueno, que se puedan, que actualmente estén destinados a bosque o a cultivos o que se puedan destinar a eso. Vean que cubrimos también lo que tiene que ver con bosque. Por supuesto, con plantaciones, porque la plantación es un cultivo. Entonces, los problemas que tengan que ver con contratos relacionados con esos terrenos, que tenemos muchos tipos de contratos que son especiales de agrario, que mucha gente ni siquiera conoce, que se llaman así, como el esquilmo, como la parcería, pero ustedes casi siempre conocen el arrendamiento de fincas o alquiler de fincas. Problemas de tenencia, ¿verdad? Que se pelean dos personas el estar ocupando una finca o que hay que recuperar una finca porque alguien se metió sin permiso y no quiere salir. Problemas de copropiedad entre fincas siempre de naturaleza agraria, ¿verdad? Ya si es un terrenito, una urbanización, si es un terreno pequeño que me segregaron porque voy a construir una casa ahí y después tengo problemas, eso ya no sería agrario, ¿verdad? Problemas de lindes, de fincas, que tengo que saber por dónde va el límite o que no me dejan ponerla cerca donde yo pienso que es, todo eso lo podemos conocer. Problemas de servidumbre son muy frecuentes, ¿verdad? Que no me dejan pasar por una finca para llegar a una finca que sea agraria, ¿verdad? Ya sea que tenga que pasar por un terreno que sí sea de una urbanización o por otro terreno agrario, pero no solamente servidumbres de paso, también hay servidumbres de acueducto, que es para pasar tuberías, servidumbre de abrevadero, que es para poder llevar los animales a tomar agua al río, servidumbres de electricidad, que es para poder pasar la energía eléctrica. Entonces, muchos tipos de servidumbres, usufructos, condominios agrarios, que los hay, problemas de hipotecas cuando tenga que dedicarse el préstamo para un desarrollo de una empresa agraria o una persona agricultora agraria, los sucesorios, lo que tenga que ver con las herencias, ¿verdad? Con testamentos y herencias cuando no hay testamentos, de bienes que haya adjudicado el INDER, que antes se llamaba IDA. No vemos todos los sucesorios. Bueno, hay una reforma que va a propiciar que no veamos todos los sucesorios, solamente de los terrenos que haya el INDER, antes IDA, adjudicado. También vemos lo que tenga que ver con problemas por temas de agua,
ya les dije del bosque, ¿verdad? Relacionados con lo que se llama ambiente, siempre y cuando haya de por medio una empresa agraria o una actividad agraria, ya sea porque se afectó o porque está afectando, ¿verdad? Problemas que tengan que ver con contratos relacionados con la adquisición de animales o de plantas, usufructos. Hay algo que se llama garantías mobiliarias, que antes se le llamaba prendas, por ejemplo, que daban prendas sobre cosechas o daban prendas sobre ganado. Eso ya no se llama prenda, ahora se llama garantía mobiliaria. Eso lo ven los jueces agrarios. Problemas que tengan que ver con impactos por problemas fitosanitarios, ¿verdad? De que una empresa agraria, por ejemplo, de producción avícola está contaminando un río, eso lo tendríamos que ver nosotros. Para efectos de lo que es el tema de la responsabilidad por daños, ¿verdad? De que no se siga haciendo y se indemnicen los daños producidos, pero no para efectos penales. Lo penal nosotros no lo podemos ver, que es sancionar por un delito. También vemos no solamente plantas animales, también otros muebles. Por ejemplo, en ocasiones hemos tenido que ver que una finca alquiló una cosechadora, ¿verdad? Para sembrar arroz y hay problemas con ese contrato, ¿verdad? Del alquiler de la cosechadora, o que contrató a una persona para que le hiciera una asistencia en un cultivo y hay problemas con ese tipo, ¿verdad? De situaciones. Eso también lo vemos nosotros. En el Tribunal Agrario, que les dije que es que tiene competencia a nivel nacional, ven algo que no vemos en los juzgados, que son la revisión de las revocatorias de las adjudicaciones que hace el INDER. Eso solo lo ven esos jueces que están en San José, en la segunda instancia. También vemos en todos los jueces, todos los juzgados, daños extracontractuales porque se hizo una quema y se pasó la quema y dañó otra finca, ¿verdad? O porque dañó más bien a una finca agraria, problemas por fumigación, porque alguien contrató una avioneta para fumigar una finca, no sé, un arrozal y la avioneta pasó por las fincas aledañas y dañó otros cultivos como por ejemplo naranjas que había. También cambios de cauces de río que hacen que se inunde una finca o que generen más bien problemas de que le quitaron el agua, ¿verdad? Y en las últimas décadas también vemos en agrario aspectos relacionados con propiedad intelectual que tenga que ver con una empresa agraria, con problemas de la persona consumidora, siempre y cuando esté de por medio de la persona productora agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se vendió una leche o no, un jugo de naranja y tenía problemas, ¿verdad? Que era un producto contaminado o algo y la persona quiere demandar no solamente quien lo produjo, sino a quien lo empacó y a quien lo vendió, lo puede hacer. Pero si solo demanda, por ejemplo, a la empacadora Dos Pinos y al supermercado, no sé, Palí, que lo vendió, ahí no está la productora agraria, eso no iría a agrario. Eso iría a otra materia como civil. Pero si también demanda la productora agraria, a la que hizo, a la que, digamos, produjo las naranjas o produjo la leche, ahí sí iría a agrario, porque estaría de por medio de una persona productora o empresaria agraria. También vemos temas de pesca, porque la pesca incide en el equilibrio ambiental, incide en los ecosistemas. Entonces, también vemos con ese tema de contratos o otros aspectos que tienen que ver con pesca, no solamente en ríos, ¿verdad? También no se ha presentado ningún juicio, pero podría ser también temas que tenga que ver con la pesca en el mar. Y pues, problemas de minería, porque vean lo que pasaba en Cruzitas, ¿verdad? O sea, una minería puede destruir toda la superficie de una finca y hacer que todo lo que en ella se desarrollaba, pues no tenga posibilidad de seguirse desarrollando. Esos son los tipos de conflictos. Ahora les voy a explicar los tipos de procesos que usamos para resolver esos conflictos. Entonces tenemos el más largo, el más caro, el que más dura y el que las personas conocen más, que se llama ordinario. Este proceso es el que puede tener dos audiencias, dependiendo si es muy complejo el tipo de prueba. O si el juez dice, no, es un ordinario, pero no es tan complejo, no es tampoco, no hay tanta prueba, puedo hacerlo en una sola audiencia. ¿Cuál es la importancia del ordinario? El ordinario tiene una particularidad y es que da dos ventajas. Una es que dependiendo de lo que se llama la cuantía, que es el valor económico que le damos al proceso, que hay reglas para eso,
puede ser que tenga 3 instancias. ¿Qué significa esto? Digamos, una sentencia del juzgado y 2 revisiones, que serían la del tribunal que está en San José, que le dijeron que era solo por 6 jueces, que se llama Tribunal Agrario, y aún así, si todavía no están conformes con esa otra sentencia que revisó la del juzgado, tiene lo que se llama casación, que eso va a la sala primera o en ocasiones a la sala segunda, que son las salas de la corte donde están los magistrados que se supone que tienen la mayor experiencia y sapiencia o de saber jurídico, y ellos le hacen una segunda revisión a esa sentencia del juzgado. No en todos los ordinarios pasa, esos son los que tienen mayor valor económico. Pero además, digamos, de esa ventaja de tener 2 revisiones adicionales, el ordinario tiene una ventaja por sobre todos los demás tipos de procesos y es algo que se llama cosa juzgada material. ¿Qué significa cosa juzgada material? Que lo que ahí se decida ya no lo pueden volver a discutir. Ya no pueden presentar otro proceso tiempo después o con nombres que yo lo presenté y ahora lo presenta mi esposa para que no se vea que fui yo. No, ya esa decisión ahí quedó. No puedo presentar otro proceso para volver a discutir eso. Entonces, por eso los ordinarios son los procesos más difíciles, más largos y más costosos. Después de ahí tenemos otros que son más breves, más chiquititos. Se supone que deben resolverse de una manera más sencilla y más rápida. Dentro de eso es muy importante los sumarios. Esos tienen una única audiencia. ¿Qué significa? Que el juez en la audiencia tiene que resolver absolutamente todo, salvo, como les dije antes, emitir la sentencia. Entonces aquí están los famosos interdictos que tal vez han escuchado, desahucios, ¿verdad? Que hay. Y bueno, eso es para asuntos más sencillos, son conflictos específicos a los que la ley, el legislador dijo, bueno, esos conflictos que no son tan complicados, vamos a darles un proceso más corto que se va a llamar sumario y el juez los tiene que resolver a través de esas reglas. También existe el monitoreo dinerario que se supone que todavía es muchísimo más rápido que al menos que los que se tramitan en agrarios sí lo son en comparación a los juzgados de cobro. El agrario es también un juzgado de cobro para las deudas que sean tanto hipotecas, ¿verdad? Garantizadas con hipotecas y también con otro tipo de documentos, ¿verdad? Que se podrían llevar a través de lo que llamamos un monitoreo dinerario. Entonces, esto es para el cobro de préstamos siempre y cuando el dinero fuera para invertir en una actividad o en una empresa agraria. Entonces, si yo pedí un préstamo porque soy agricultor, pero para comprarme un boleto para ir al mundial, eso no iría a agrario, porque el fin del préstamo no fue para invertir en la empresa o en una finca o en una actividad agraria. Pero si yo pedí el préstamo para poder pagar los peones, para comprar los insumos, para comprarme el tractor, para comprarme la finca, ahí sí, eso iría a agrario, porque vean las ventajas que les dije que tiene la materia agraria en comparación con otras materias, empezando porque pueden tener las personas de escasos recursos abogados gratuitos, ¿verdad? El otro proceso que mucha gente no comprende es la ejecución de sentencia, que es cuando ya el proceso terminó, ¿verdad? Ahora hay que ejecutarlo si no lo cumplieron voluntariamente. Esto casi siempre se hace dentro de los mismos expedientes, por eso es que las personas no lo ven como un proceso diferente, pero es muy importante que yo les hable de la ejecución de sentencia porque también hay ejecución de conciliaciones. ¿Qué significa esto? Que si las partes antes del proceso agrario, antes de ir a plantear un proceso agrario o cuando ya lo plantearon, concilian y un juez le da un visto bueno a ese acuerdo que se llama homologación, si después eso se incumple, ya no pueden venir a discutir el conflicto que dio origen a la conciliación, no, van a venir y le van a decir al tribunal, vean, Juan y yo, antes de plantear un proceso agrario, fuimos y nos reunimos y con una persona llegamos a un acuerdo conciliatorio y acordamos esto, y usted fue, lo homologó, le dio el visto bueno y resulta que Juan no lo quiere cumplir. Juan no me ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Entonces ahí no tienen que pasar por ningún otro de los procesos que antes les dije, sino que nada más presentan directamente la ejecución del acuerdo y le tienen nada más que decir al juez, aquí está el acuerdo, ¿verdad? Presentar las pruebas de lo que estén diciendo y yo le pido que de una vez haga lo que tenga que hacer para que Juan cumpla y si Juan no cumple, pues ordene lo que tenga que ordenar para que se haga o digamos si hay que rematar bienes de Juan, que se remate. Entonces ven que es una gran ventaja
que se puede dar, ¿verdad? Cuando el acuerdo ha sido debidamente homologado. Ya les hablé de los sucesorios, ¿verdad? Que es cuando las personas que han sido, que tienen bienes inmuebles adjudicados por el INDER fallecen, pues eso tiene que verse en materia agraria. Eso es una reforma que está pendiente de aprobarse. Ahorita tenemos una situación muy particular y es que el código metió los sucesorios relacionados con fincas agrarias, pero eso es algo que es muy complicado, ¿verdad? Porque somos muy poquitos jueces en el país. Entonces se está volviendo a la regla de antes, que era que solo veamos los sucesorios de bienes adjudicados por el INDER, porque somos muy poquitos jueces. Y imagínense le entrabar a los juzgados con sucesorios como está pasando con los civiles, sería, bueno, bastante difícil. Y también vemos un montón de procesos que no se llaman contenciosos, que se llaman no contenciosos, ¿verdad? Porque son procesos donde se supone que no tiene que haber pleito, donde solamente es como una especie de solicitud especial que se le hace a los jueces, ¿verdad? Para que revisen algo y les pueda dar una autorización. Las que más se conocen dentro de esos no contenciosos son las informaciones posesorias, que son los procesos que ustedes han escuchado que se usan para inscribir un terreno que no tiene título, ¿verdad? Que no está registrado en el registro inmobiliario. Bien, esto es como una información básica, ¿verdad? Que yo les traía sobre lo que el código plantea, sobre lo que vemos en agrario y sobre los procesos que utilizamos. Pero dada el honor que tengo de compartir con ustedes estas ideas y quería también hacer unas puntualizaciones con respecto a aspectos prácticos que hay que tomar en cuenta en asuntos donde esté de por medio un empresario agrario o una finca de naturaleza agraria, porque vieras que estas conciliaciones en la práctica no son fáciles. Es más, yo soy una de las juezas que dice que muchas veces prefiero, por lo complejo que pueda ser la conciliación, dictar la sentencia normal que tratar de hacer el acuerdo y hacer el acta de la conciliación para que el acta salga bien y el acuerdo salga bien, porque en ocasiones son asuntos complejos y hay que tener cuidado. Entonces yo les traigo esta especie de tips o de recomendaciones para que ustedes vean a ver si de verdad pueden mediar en un asunto o si le dicen a las personas, miren, no, esto es demasiado complejo, mejor vayan y buscan asesoría legal y en agrario hay garantías, si no tienen un abogado, si no lo pueden pagar, vayan, busquen la defensa. Yo les recomendaría mandarlos a la defensa antes que a consultorios jurídicos, porque en la defensa hay personas especializadas, ¿verdad? Y si tienen ese recurso, ¿para qué van a usar otro que no les da las mismas garantías que tienen, por ejemplo, en la defensa? Pero bueno, hablándoles de algunas recomendaciones importantes que tienen que tomar en cuenta. Lo primero es que en agrario la mayor parte de los procesos no son conflictos menores. Puede haber conflictos sencillos, pero la mayor parte son conflictos muy complicados que requieren conocimiento un poco de cuestiones ambientales, en ocasiones políticas, de política, digamos, legislativa, no de politiquería, ¿verdad? Decisiones, tener en cuenta aspectos técnicos, ¿verdad? Climáticos. Hay leyes poco conocidas, hay mucha legislación especial, ley orgánica de la caña, ley orgánica para el tema de en la caña, en el arroz, en reglas de ganadería. Entonces, hay en todas estas reglas, hay normas que en ocasiones hay que respetar sí o sí. Las partes no pueden ir en contra de esas normas, que vamos a llamar, que es lo que vamos a ver ahora, normas de orden público. Entonces, hay que tener cuidado porque no se le puede ayudar a una persona a llegar a un acuerdo que al final sea ilegal, que no se lo vayan a poder amparar o que la dejen mucha desventaja. Y otro aspecto importante a tomar en cuenta es que normalmente estamos hablando de que en el conflicto hay seres vivos de por medio y no me refiero a las partes. Me refiero que hablamos de cultivos, de plantas y de animales. Entonces hay que tomar en cuenta que esos acuerdos en ocasiones no pueden ser como a 5 meses usted permita pasar a la persona para que lleve el ganado a brevar. No, si el ganado no va a tomar agua ahorita, sí, se va a morir. O sea, necesitamos solucionar una situación ahorita, ¿verdad? O ya sea provisionalmente o definitiva, mientras, por ejemplo, se hace un estudio de cuál es el mejor lugar para que el ganado pase. Entonces, sí son cosas que hay que tomar en cuenta en este tipo de conflictos. Les decía antes que muchas de las leyes especiales que hay en agrario, que las personas no conocen, tienen normas de orden público que en palabras sencillas llamamos derechos indisponibles. ¿Qué significa esto? Que las partes no pueden acordar algo en contra, así como
hasta la mayoría de las personas costarricenses sabemos que, por ejemplo, en Costa Rica es indisponible el horario, el tener vacaciones, el horario mínimo, ¿verdad? El tener vacaciones y el que nos paguen el aguinaldo. Esos son tres derechos que todo el mundo sabe en Costa Rica que existen y que por más que usted haya firmado un contrato donde diga lo contrario, eso no es válido. Bueno, lo mismo pasa en agrario. Hay varias reglas en agrario, en leyes que son de materia agraria, que crean derechos indisponibles y que las personas entonces no pueden ir en contra de eso. Entonces, por ejemplo, hemos visto acuerdos donde las personas disponen, por ejemplo, del agua de los ríos o del cauce del río y eso es prohibido porque eso es dominio público, o sea, eso no puede ser dispuesto por personas como si fuera propiedad privada. También temas que tienen que ver con calles públicas, que en ocasiones deciden poner, por ejemplo, un poste en la calle pública y eso es prohibido, ahora para llegar a un acuerdo que les permita por lo menos pasar un alambre, por ejemplo o en temas de las cuotas y las ganancias en los contratos que tienen que ver con los caficultores, con los cañeros, con el arroz. Hay un dinero, ¿verdad?, que se recibe en beneficio de esos pagos que eso, no se puede negociar sobre esas cuotas y esos dineros. Entonces hay que saber un poquito de eso cuando está de por medio esos conflictos para no llegar a acuerdos ilegales. También bueno, lógicamente los temas de violencia intrafamiliar, hemos tenido procesos donde hay violencia y donde hay que tomar en cuenta eso para efectos de impedir que siga afectándose a la persona que es víctima. También hay problemas con lo ambiental, ¿verdad? Porque hay cuestiones positivas y otras negativas, pero hay muchas limitaciones a la propiedad por leyes ambientales que hay que conocer. Entonces no se puede, por ejemplo, aceptar un acuerdo donde diga, le voy a segregar, le voy a dar para terminar ese conflicto un terreno de 1.000 metros cuadrados, cuando tal vez el plan regulador de la zona no acepta segregaciones por menos de 2.000. Por ejemplo, eso nos pasa en Heredia. Entonces las personas quieren solucionar y dicen, bueno, yo le doy a aquella esquinita, esa esquinita mide 1.000 metros cuadrados, sí, pero resulta que el plan regulador exige que el terreno para poderse segregar tenga mínimo 2.000 metros. Entonces vean que este tipo de situaciones, ¿verdad? Que es por interés público de todos, muchas normas ambientales existen en ese sentido. Lo que les comentaba de que tenemos muchísima población vulnerable, un altísimo porcentaje de personas adultas mayores, muchas personas con baja escolaridad que no saben leer ni escribir, personas menores de edad también que son dueñas de fincas o que se han involucrado en actos, ¿verdad?, de responsabilidad relacionados con terrenos o con animales, ¿verdad?, de naturaleza agraria y, bueno, desgraciadamente, casos donde hay violencia especialmente contra la mujer. Y algo muy importante en este tema de las mediaciones y conciliaciones en agrarios, que los acuerdos no pueden afectar a terceras personas. Miren, hemos visto acuerdos que por supuesto hay que dejar sin efecto, o sea, hay que anularlos, ¿verdad? Porque tal vez por algún motivo el juez no se dio cuenta, las partes tampoco, que la finca en litigio no era exactamente de la persona ahí que estaba siendo parte actora, ¿verdad? Porque hay algunos procesos donde no hay que presentar ese tipo de prueba por lo que se discuten ellos. Pero si quieren llegar a un acuerdo donde dice, bueno, entonces yo le doy efectivamente un lote de mí o le doy este terreno a cambio de tal otra cosa. Y cuando el juez homologa, no se fijó que no estaba la prueba de si el terreno era realmente la persona y resulta que era de la mamá, por ejemplo. Entonces, ya no, o sea, si la mamá no fue la que firmó el acuerdo, no podemos obligar a dar ese terreno. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con que no se afecten a terceras personas o muy dado que en ocasiones quieren tener un paso y casi que quieren agarrar una franja de un vecino que no está en el conflicto para tener más ancho el paso. Eso tampoco se puede permitir. Y muy importante, ¿verdad? El tema de la buena fe de las personas en la mediación. Definitivamente quienes lleguen a tener esos acuerdos con ustedes deben llegar siempre con la mejor intención de no perjudicar de la nada a la otra persona, pero de llegar a buenos acuerdos. Entonces, en principio, las personas que hacemos estas mediaciones y conciliaciones, y me incluyo yo porque yo hago como jueza conciliaciones, confiamos en en la buena fe de las personas. Pero tener eso presente no basta, porque hay factores ajenos al control de las personas. Por eso cuando dan las soluciones, hay que sopesar el escenario completo y las posibilidades diversas. ¿Qué significa esto? Que hay que ver diferentes situaciones que pueden estar más allá de lo que las
solo las partes les están diciendo. Hay que ver las eventualidades que se pueden dar y también las opciones en caso de incumplimiento, o sea, el plan B. Entonces, hay que pensar, bueno, ellas quieren, les voy a poner un caso que fue precisamente una mediación que nos llegó, ¿verdad? Y la prueba era una mediación que había hecho una persona a través de una persona facilitadora, era parte de la prueba del proceso. Se estaba derrumbando un terreno donde había una casa en una más elevada que la persona que supuestamente había quitado, decía la parte que demandó, un muro que era la que sostenía la casa que estaba más elevada y entonces le estaba cayendo toda la tierra a la parte inferior. Entonces vean que teníamos dos problemas. La casa que se podía empezar a derrumbar, que estaba arriba, y la casa que podía verse muy afectada si le seguía cayendo la tierra que estaba abajo. ¿Qué problemas sucedió con este acuerdo? Bueno, que ellas intentaron llegar a un acuerdo las personas de que iban a hacer, digamos, la mitad del muro cada una, pero no fueron claras en cómo realmente iba a darse eso para que la situación se les solucionara. Y después entonces surgieron de nuevo problemas con respecto a esto, porque entonces no estaban de acuerdo sobre la claridad de lo que tenía que hacerse y cómo tenía que hacerse, pero además nunca pusieron un plan B. O sea, ¿qué pasa entonces si usted, porque la mayor afectación la estaba recibiendo una de las dos terrenos, qué pasa si la otra parte no cumple en tanto tiempo? Y ya se venía la época de lluvia. Vean, ese proceso, gracias a Dios, muy interesante y la mediación fue un gran esfuerzo, pero sí faltaron esos detalles, ¿verdad? La mediación en ese caso no fue fructífera, llegaron a un ordinario, gracias a Dios conciliaron y eso pues hasta donde yo sé, eso fue hace más de medio año, no han vuelto a llegar aquí con un proceso de ejecución, así que espero que sí hayan podido hacer el muro de contención. Y eso que les hablaba de escenarios completos y posibilidades diversas es que en ocasiones las personas se ponen de acuerdo pensando solamente en su situación y no ven, por ejemplo, qué pasa si están, por ejemplo, ofreciéndose vender no sé, una cosecha de arroz y de pronto no ven el escenario por el tema del precio de lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno con eso y ponen un precio que al final resulta que va a ser algo que no va a ser aceptable de acuerdo con las políticas próximas del gobierno. Entonces, por eso les digo que hay cuestiones donde hay que valorar o ayudarles a que tengan la mayor información posible para eso se llama para que el consentimiento sea realmente dado con la información básica necesaria. Y para casos mayores, o sea, para casos que yo les decía que realmente sean muy complejos, que ustedes vean que la mediación no la pueden hacer porque hay mucha información que no se maneja bien por las partes o que falta o que el asunto puede tener algún problema de una legislación especial que tal vez no saben aplicar o les cuesta entender porque les digo, por ejemplo, la legislación de la caña es súper técnica. O sea, yo como juez he tenido que llevar esos juicios y yo me tuve que pegar una estudiada con ingenieros que manejaban temas de caña para que me explicaran todos los conceptos que estaban en la ley. Entonces fueron casi como 3 meses yo estudiando esa ley con ingenieros, ¿verdad? Especialistas en el cultivo de caña, para entender qué era la zafra, para entender qué era esto, qué era el otro, ¿verdad? Porque la ley traía términos técnicos propios del cultivo de caña que normalmente no manejamos. Cuando se encuentren casos así muy complicados, pues aprovechar el conocimiento que tienen y remitan entonces a las personas, ¿verdad? A que usen entonces la defensa pública y también pueden utilizar algo que es muy novedoso en este código que se llama la conciliación previa facultativa. ¿Qué es esto? Que ellas pueden ir y decirle al juez, mire, nosotros ahorita no queremos presentar una demanda. Lo que tenemos es un problema un poco complicado y queremos que usted haga la conciliación. Entonces, se presentan ante el juez y el juez hace la conciliación. Y si logran un buen acuerdo, de una vez lo homologa y ahí terminó. Si no llegan a un acuerdo, pues entonces vaya y presente la demanda que quiera presentar. Entonces, esos dos consejos les doy, ¿verdad? Para casos que vean muy complicados, mandarlos a que mejor hagan la conciliación ante el juez agrario directamente o que vayan y hagan uso de la defensa pública si no tienen abogado para que ésta las asesore primero o incluso le pueda asesorar a ver si pueden llegar a un mejor acuerdo sin necesidad de ir a presentar una demanda.
Contenido mínimo del acuerdo, pues yo hice aquí una comparación entre lo que vi que les recomendaban a ustedes de acuerdo a la norma que los rige y lo que nosotros como jueces tenemos que hacer en las actas de conciliación para que más o menos vean que son bastante similares. Ustedes tienen que poner la fecha y el lugar, eso, bueno, esa es la parte inicial del acta. Hay que identificar a las partes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos el encabezado del acta de conciliación. Hay que, en el acta de conciliación sí tenemos que hacer, que no lo vi como muy claro en lo que ustedes utilizan de formato, que es resumir un conflicto, ¿verdad? Nosotros sí tenemos que hacer eso, que es como decir básicamente qué era, pero de una manera muy resumida el conflicto y para qué lo hacemos, porque eso nos ayuda a entender por qué llegaron esos acuerdos. O sea, entonces, normalmente ponemos, bueno, esto fue un proceso que se planteó porque Juan quiere recuperar la finca porque dice que María la está ocupando de manera ilegal y María dice que no es así porque ella se la compró al abuelito de Juan y por lo tanto ella no está ahí de manera ilegal. Entonces después entendemos por qué Juan le dio por qué acordaron segregar un terreno o no. Eso nos sirve por si hay problemas después en el acuerdo a la hora de ejecutarlo y hay que ir a un proceso de ejecución para entender de dónde venían esos acuerdos. Y bueno, y el clausulado, que eso sí lo tienen ustedes también, digamos, poner los acuerdos de una manera concreta. Nosotros sí se nos exige, de acuerdo con el acta de las conciliaciones, un poquito más de formalidad, ¿verdad? Que sean desglosados, numerados, uno por uno, con una prestación o obligación en cada uno. Y a la hora de hacerlas, a nosotros se nos recomienda, ¿verdad? Que seamos muy precisos en decir quién tiene que cumplir, qué es lo que tiene que cumplir, cómo lo tiene que cumplir, dónde lo tiene que cumplir, cuándo lo tiene que cumplir, para qué lo tiene que cumplir y a favor de quién se tiene que cumplir. Muy importante la opción B o posibles prórrogas. Eso es muy, en agrarios muy frecuente que se pongan 6 meses, pero bueno, ¿qué pasa si en 6 meses el INDER no les dio el visto bueno para este acuerdo? ¿Qué pasa si en 6 meses no pueden hacerlo porque hay un temporal terrible, se vino una inundación para la época en la que ustedes tenían que hacer eso y no se pudo? O sea, entonces, por eso les digo, siempre hay que pensar como, ¿y qué pasa si no logramos eso? Por lo menos una segunda opción. Y las consecuencias del incumplimiento, ¿verdad? Ustedes vi en el formato que usan que dice que se les recuerda que el cumplimiento depende de la voluntad de las partes, cualquier incumplimiento deberán resolverlo ante la autoridad competente. Bueno, esa es la plantilla y lo que la norma ustedes que utilizan les da. Nosotros las consecuencias del incumplimiento pues son diferentes, ¿verdad? Porque ya este acuerdo homologado tiene el carácter de sentencia, ¿verdad? Es obligatorio, entonces ahí generalmente se ponen incumplimientos más que ya van directos, ¿verdad? Lo que les va a pasar si incumplen, aparte de que van al proceso de ejecución. Las notificaciones en las conciliaciones que hacemos los jueces sí tienen que decir dónde van a recibir las notificaciones. Yo no lo vi en el formato que ustedes utilizan, pero si lo debieran incluir sería importante, ¿verdad? Aunque no es vinculante por lo que ustedes dicen, si hay incumplimientos, pero sí es importante que se sepa a cómo comunicarme con la persona en caso de que haya un incumplimiento, porque en ocasiones puede ser que conversando se logre cumplir y no se tenga que llegar a un proceso judicial. Y bueno, nosotros, porque sí se cuenta con asesoría legal, ¿verdad? Se tiene que especificar quiénes fueron las personas que participaron como asesores legales y las firmas por supuesto, del acuerdo. Eso fue como una comparación y también unas recomendaciones que van ahí sobre todo cuando les ayuden a las personas a redactar las prestaciones, ¿verdad? Del quién, qué, cómo, dónde, cuándo, para qué y a favor de quién, que son datos que no se deben ir para que el acuerdo quede de cada una de las cosas que acordaron lo mejor posible. Bien, bueno, del caso de Avangares fue lo que antes les conté del muro de contención. El problema que yo le vi a la mediación fue que no especificaron bien los materiales con que había que hacer el muro y que se incluyó como una de las obligaciones de las partes construir el muro según recomendación municipal, pero eso era muy ambiguo porque no se dijo quién debía obtenerla, cuándo debía obtenerla, qué pasaba si no la obtenían, qué pasaba si la municipalidad exigía muchos altos costos y las partes no tenían dinero para cumplir en el plazo de 3 meses, qué pasaba si solo una parte cumplía y era importante hacer el muro de contención. Entonces, el acuerdo a mí me pareció súper bueno en el sentido que tuvo la mejor de las intenciones, pero debido a que no fue completo, generó que las partes tuvieran que al final volver a
digamos, a tener el conflicto y a llegar a un proceso judicial. Pero desde mi punto de vista fue un excelente esfuerzo y yo de hecho le saqué una foto a esa acta porque me encantó, y la tengo ahí guardada porque fue una de las experiencias que tuve precisamente este año en relación con los temas de ustedes de mediación. Bueno, y ya para finalizar la información que les traía, muy importante lo de la homologación de los acuerdos extrajudiciales. No solamente tienen lo que yo les dije, la posibilidad de ir a pedirle al juez que haga la conciliación antes de una demanda, sino que si además las personas llegan a un buen acuerdo con ustedes y es un muy buen acuerdo y quieren de una vez que un juez se los revise y les dé el visto bueno, o sea, les dé una homologación, eso se convierte ya en una sentencia y ya eso no les da fuerza obligatoria. Entonces, puede ser que ni siquiera sea que eso haya llegado a sede judicial, pero el acuerdo que lograron con ustedes sea muy bueno, le van ante un juez y le pide que lo homologue. Tienen que, por supuesto, ir la solicitud las 2 personas, o las 3, o las 4 personas que estuvieron en el acuerdo. El juez lo revisa. Puede ser que si vea que hace falta cosas, les diga, bueno, vengan, aclárenme qué es lo que quisieron decir aquí porque no está claro. O aclárenme qué pasa con esto y tal cosa. Se termina de completar, el juez les da el visto bueno, lo homologa, eso lo convierte en una sentencia. Entonces ya no es aquello de que si lo quiero cumplir o no lo quiero cumplir, ya sería obligatorio. Y lógicamente los efectos del incumplimiento es que si usted no lo cumple, pues va directamente al proceso de ejecución a ver por qué no se cumplió o qué se cumplió, qué tenía que cumplir y punto. Ya no a debatir todo lo que tenían antes del acuerdo, ¿verdad? Entonces vean la importancia también de esta herramienta que tienen con el Código Procesal Agrario. Y el procedimiento de la homologación es muy sencillo, ¿verdad? Es un trámite no contencioso, se puede homologar de manera parcial o de manera total. Se presenta la solicitud, que la puede presentar una sola parte, lo mejor serían las dos. Si solo la presenta una parte, hay que notificarle a la contraria. Tiene 5 días para decir por qué el juez no la tiene que homologar, ¿verdad? Con una oposición fundada, darle los motivos. Si hay una oposición fundada, el juez los llama a una audiencia para que traten de conciliar de nuevo, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando o para que expliquen qué es lo que pasó y de ahí el juez dirá si homologa o no homologa. Y si homologa, como les dije, eso se convierte en sentencia y es de cumplimiento obligatorio. Y si no lo cumplen, pues pueden ir a meter el proceso de ejecución, donde se va a discutir qué tenía que cumplir cada uno. Bien, eso es en términos generales lo que yo les traía y espero que haya sido de su provecho. Permítanme solo un segundo porque voy a cerrar la puerta porque estoy aquí en la oficina y creo que hay un poquito de escándalo de mis compañeros. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Entonces, quedo para sus opiniones, consultas, si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que les he comentado hoy. Y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado y por ese esfuerzo que hacen por capacitarse. Muchas gracias, doña Ruth, por el espacio, más bien muy interesante, especialmente las recomendaciones que hace al final para fortalecer, ¿verdad?, las capacidades y las competencias para mediar. Siempre cada materia tiene ciertos aspectos, ¿verdad?, que son muy importantes de considerar y de fortalecer. Así que más bien muchas gracias. Eh, en el chat habían hecho una consulta sobre ese tema, sobre un caso específico, pero recomendamos, como usted indicó, ¿verdad?, acercarse a la defensa pública agraria de un caso de eh, con el tema del INDER, ¿verdad? Entonces, que yo creo que por ahí eso también nos deja como una gran recomendación de que en el tema de la defensa pública agraria, pues se pueden remitir varios tal vez de los casos que consideren oportunos o, ¿verdad?, la parte de la conciliación, una mediación, pero con las recomendaciones que doña Ruth nos indica. No sé si alguna persona, sí, perdón. Daniela, tal vez antes de, porque es muy
frecuente que cuando yo les hablo de la defensa agraria, como soy jueza, confundan y piensan que la defensa es parte del juzgado. No, el juzgado es completamente independiente. Es más, nosotros no tenemos relación con la defensa pública, salvo que los conocemos, ¿verdad? Porque son compañeros judiciales. Y ellos están incluso en oficinas separadas, tienen jefes separados, ¿verdad? No son parte del personal. Yo no le puedo ordenar nada a un defensor porque, para que lo entiendan, el defensor público es un abogado común y corriente, nada más que le paga al Estado para que lleve los juicios agrarios. Y les aclaro esto, ¿verdad? Porque muchas veces llegan al juzgado buscando al defensor o dándonos quejas del defensor y nosotros no tenemos nada que ver con, en realidad, con la defensa. Pero a los juicios sí llegamos juntos, en el mismo carro. ¿Por qué? Porque imagínense lo costoso que sería para el país que haya que mandar a un juez y a un defensor y que cada uno vaya en su carro. ¿Verdad? Entonces, cuando hay que ir por un tema de economía para el país, si los dos funcionarios tienen que ir al mismo lugar, ahí todos estrechos porque llevamos maletas, bolsos y botas y todo, pero a como podamos, todos tenemos que ir en el mismo carro, porque el país no está para darle un carro a cada oficina. Entonces, solo para aclarar eso. Gracias. Gracias, doña Ruth. Nos hacen la consulta del video. Nosotros al cerrar la sesión vamos a subir el video y hacerles llegar a los grupos de WhatsApp el link para que puedan repasar la charla o verla a las compañeros y compañeras que no pudieron verla hoy, también junto con la presentación para que les quede material de apoyo para futuros casos o situaciones que puedan ver. Si alguna persona tiene alguna duda o comentario que quiera decirlo de manera oral, ¿verdad? Que quiera abrir el micrófono, pues es bienvenido. Y este, bueno, pregunta doña Yamilet sobre si puede tener su contacto para alguna orientación. Con mucho Pero gusto. No, igual yo soy profesora en la universidad y cuando yo no puedo decirles algo, yo nada más les digo, eso ya no puedo. Pero con mucho gusto en ocasiones les digo, bueno, vean, explíquenle en que tiene tal garantía o mejor tal cosa. Es 8424-3933. 8424-3933. Sí, voy a escribirlo aquí en el chat. Ok, ya le iba a escribir. Sí, recuerden a todas las personas facilitadoras que cuando hacen la consulta, ¿verdad? Lo más anónimo, ¿verdad? Términos generales, ¿verdad? No casos, mantener el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Sino para la guía y la orientación de casos en general. Y bueno, yo creo que, bueno, si no tenemos manitas levantadas y ya no hay ningún comentario, y quería, bueno, agradecerle a las personas facilitadoras que sacaron el ratito en la tarde. Sabemos que a veces por temas laborales es complejo. No queríamos cerrar el año, como dijo María José, sin hacer este espacio. Sabemos que por situaciones, ¿verdad? Específicas no se pudo hacer una ronda a nivel nacional como hubiésemos querido, pero no quisimos dejar de hacer al menos una virtual que permitiera a algunas personas que no han podido, ya sea porque sí se pudo hacer en el juzgado o del todo no se pudo, conectarse este ratito. Y, bueno, doña Yamilet, ¿tiene alguna duda? No, es solo para saludar, decirle que es un gusto escucharles y que muy importante el tema. Muy agradecida de verte, Daniela. Un fuerte abrazo y que espero que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Usted también, doña Ruth. Fue un gusto conocerla y creo que es muy importante lo que hacen. Obviamente, cuando yo tenga dudas, yo soy la que voy a llamar, ¿verdad? Para aclarar eso, para cualquier duda que yo tengo, para no caer en el error de orientar mal, ¿verdad? Entonces, para eso de contacto. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Vean, vamos a ver. Gracias, hoy. Los jueces agrarios estamos muy acostumbrados a atender a los usuarios. O sea, nosotros no somos como otros jueces que no atienden usuarios. Nosotros estamos acostumbrados a atender a los usuarios. Si el usuario nos está haciendo preguntas que son de abogado, de su abogado, nosotros al menos tenemos digamos, la cortesía y el respeto a su dignidad de al menos escucharlo y decirle, vean, nosotros no le vamos a resolver eso porque por nuestro puesto no podemos. Busca a su abogado y se lo decimos. Pero no se preocupen, o sea, si podemos escuchar a las partes y tenemos la obligación de escucharles, aunque sea para decirle que no le puedo decir nada, como es razón a ustedes. De hecho, yo creo que varias veces en el transcurso de años pasados
con los facilitadores de Guanacaste he tenido algún contacto precisamente sobre todo temas de linderos, ¿verdad? Que tienen algunas dudas sobre, por ejemplo, si se puede poner una cerca en el cauce de un río, cosas por el estilo. Entonces, me han llamado para preguntarme porque tal vez están preparando algunas recomendaciones para temas así. Y entonces uno les dice, bueno, tengan cuidado porque más bien pueden meterse en un problema penal, cosas por el estilo, ¿verdad? Para que no hagan recomendaciones de ese tipo. Muchas gracias, doña Ruth. Y bueno, Yamilet, y no solo a doña Yamilet, sino a todos y todas las que nos acompañan hoy, buenos deseos para lo que resta del año e inicio del año. No sé si María José quiere hacer unas palabritas de cierre. No, Daniela, muchísimas gracias. Como lo comenté al principio, siempre agradecida con doña Ruth, especialmente que ha sido una excelente facilitadora. Las personas han salido muy contentas en cada actividad que hacemos. Doña Ruth siempre nos apoya mucho, no solo en este tipo de capacitaciones, sino en otras. Y a CONAMAC, ¿verdad? Porque, como lo mencioné, hizo posible ese primer encuentro y de ahí en adelante todo lo que hemos ido logrando. Y esperemos que el próximo año sea igual. Entonces, nada más que agregar. Pero María José, recuerdo que usted le prometió a los facilitadores de Punta Arenas y de la isla de Chira Sí. que íbamos a prepararles un material sobre interdictos para el otro año. Sí, Porque la estaban gente muy se ha interesado interesados en que mucho. les aclaráramos qué eran los interdictos. Entonces, Sí, con toda la mucho razón. gusto, Bueno, si Dios nos da vida y posibilidades, pues tal vez preparemos ese material para el otro año. esperemos que Muchas sí, gracias. que los planes se cumplan. Muchas gracias más bien a las dos y a todos y a todas. Que pasen buena tarde. Bueno, Buena muchas tarde. gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias, licenciada.